Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de la batalla de Junín, preludio de Ayacucho que fue en diciembre del 24, la batalla final para lograr la independencia de toda la América del Sur. La importancia de esta batalla radica en que su héroe máximo, quien salva la batalla, fue Isidoro Suárez, que lleva el nombre el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 1 en memoria de su gesta heroica. Para recordar y para ponernos un poquito en clima, en el año 23, acuérdense que Bolívar había arreglado con San Martín, una vez que había hecho nuestro libertador su renunciamiento histórico en julio del 22, Bolívar se había hecho cargo de todos los ejércitos, San Martín le había dejado las tropas argentinas que habían quedado y las mismas estaban a órdenes de Bolívar. Bolívar, conocedor de la situación de los realistas habían dividido su ejército en ejército del norte a órdenes de Canterac y en el ejército del sur a órdenes de Valdés, quien luego de que Olañeta, que había sido un americano que combatía para los realistas, había tenido sus disidencias con el virrey del Perú, se había pasado a las tropas patriotas, con lo cual las tropas realistas estaban en conmoción y había una gran preocupación por mantener los escasos territorios que le quedaban. El Perú estaba en disputa y Bolívar aprovecha la oportunidad. Dice, este es el momento donde, derrotando al ejército del norte, luego nos quedará solamente hacernos cargo de el ejército del sur o el ejército del Perú. Comienza a reunir gentes, un número de más o menos 10.000 hombres que consideraba Bolívar que era lo que le iba a permitir enfrentar a Canterac en el norte. Las principales tropas que tenían eran tropas colombianas y tropas peruanas, y tenía más o menos 1.000 efectivos entre chilenos y argentinos. Todo esto Bolívar los empieza a desplazar en proximidades del Cerro de Pasco para enfrentarlo a Canterac. Canterac, también consciente de esto, trata de eludir el combate con Bolívar a sabiendas de la diferencia que tenían de tropas y a diferencia que el espíritu era mucho más alto el de las tropas patriotas que el de los realistas que se venían replegando. Muy bien. Es así que uno en el Cerro de Pasco, al norte del lago de Junín o Chinchaycocha, como se llama en su otro nombre, empieza a descender por el oeste del lago de Junín hacia un lugar, una planicie al sur del mismo lago que se llama la meseta de Bombón. Por el este del lago, Canterac empieza a subir para eludir el combate con Bolívar. Bolívar, entre sus tropas, contaba con el jefe de la caballería a cargo de Mariano Necochea, que tenía 2 escuadrones de granaderos de Colombia, 3 escuadrones de húsares de Colombia, un escuadrón del regimiento de granaderos a caballo, a órdenes del coronel Brooks, donde también estaba el capitán Pringles, y 3 escuadrones de húsares del Perú, a órdenes de Isidoro Suárez, que ya ostentaba el grado de teniente coronel, que lo había logrado en el combate de Virabé, cuando a orden de San Martín había combatido en la sierra peruana. Muy bien. El 2 de agosto, Bolívar arenga a su tropa a sabiendas de que era un momento decisivo y les dicen que ellos iban a ser los que iban a lograr la paz del Perú y que Europa los estaba contemplando, y a su vez que lo iban a lograr porque eran tropas prácticamente invencibles. Con esta arenga
tan emotiva, Bolívar, confiado en sus tropas, empieza a descender en la búsqueda de Canterac. Canterac, a sabiendo de ellos, empieza a evitar el combate para lograr una situación beneficiosa que le permitiera derrotarlo a Bolívar con todos sus triunfos. En este avance que hace a caballo, Canterac se separa un poco de su infantería y cuando ve que están descendiendo de los desfiladeros al oeste del lago de Junín, haya una oportunidad propicia para atacarlo porque venían sus escuadrones, los escuadrones patriotas de Bolívar a órdenes de Necochea, venían formando en columna y él había desplegado ya en esta meseta, en la pampa de Junín, que era conveniente atacarlos. Y nada mejor que relatar lo que el mismo Mitre habla de lo que fue la batalla. Cuando dice que Canterac comete uno de los errores más graves, que fue comprometer toda su fuerza sin prevenir una reserva que acudiese a las partes débiles o para completar el triunfo. De esa acción resulta que, lanzados los escuadrones en desorden a la persecución, se comprometieron a su vez en el desfiladero, acuchillando a los fugitivos. Necochea, traspasado de 7 heridas de lanza, fue pisoteado por los caballos de vencidos y vencedores y quedó prisionero de los españoles. La reserva estaba emboscada a las orillas del pantano. El comandante Manuel Isidoro Suárez, que con el primer escuadrón de húsares del Perú se hallaba situado en uno de sus recodos, dejó pasar por su flanco el tropel de perseguidos y perseguidores y, despejado el terreno, cargó por retaguardia a los vencedores, que a su vez se pusieron en precipitada fuga. Los escuadrones patriotas entonces reaccionaron con Miller a la cabeza, volviendo sus caras y quedando dueños del campo de batalla. La anécdota también dice que en este momento Suárez recibe una supuesta orden de Bolívar de que cargase. No está claro si fue realmente una orden, si uno de los jefes peruanos, reaccionando, le ordena a Suárez que cargue. La cuestión es que Suárez carga y salva la batalla. No solamente salva la batalla, lo rescata a Necochea, logra que todas las tropas de caballería patriotas vuelvan al combate y prácticamente en 45 minutos, solamente con sable y con lanza, eliminen a toda la caballería realista. Es así que Bolívar, en su parte de la victoria, destaca la acción de Necochea, destaca la acción de Briggs, destaca la acción de Pringles, y para nuestro querido y recordado Manuel Isidoro Suárez, hace que los húsares del Perú pasen a llamarse húsares de Junín, y que en ese momento, a partir de ese momento, pasen a ser la escolta presidencial del Perú. Como dato anecdótico, Borges, nuestro poeta ilustre, es un descendiente de Isidoro Suárez y le dedica una poesía que se la voy a recitar debidamente, donde dice, la poesía se llama Junín y dice: soy, pero soy también el otro, el muerto, el otro de mi sangre y de mi nombre. Soy un vago señor y soy el hombre que detuvo las lanzas del desierto. Vuelvo a Junín donde no estuve nunca, a tu Junín, abuelo Borges. ¿Me oyes? Sombra o ceniza última, o desoyes en tu sueño de bronce esta voz trunca. Al respecto, quiero rescatar que cuando el presidente Avellaneda repatria las cenizas hermanadas de Olavarría y de Suárez, que habían combatido y que fueron grandes amigos y que terminaron su vida en Montevideo, vuelve a decir en el aniversario de la batalla de Maipú que los pueblos que se apoyan sobre tumbas gloriosas son aquellos que mejor
vislumbrarán el porvenir. Muchas gracias por la presencia. Dios mediante, nos vemos en el próximo relato olvidado de la historia.